Matinal Nuestra Casa, por supuesto que estamos muy interesados en saber y conocer más bien las propuestas de aquellos candidatos y candidatas al sillón de la gobernación regional del Biobío. Así como lo hemos hecho también con algunos candidatos al municipio, nos corresponde recoger todas esas impresiones, aspiraciones, las propuestas. Hoy nos acompaña el candidato a la gobernación regional por el Partido de Igualdad, Javier Sandoval, a quien le damos la bienvenida esta mañana a Matinal Nuestra Casa. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias Camila, muchas gracias Luis por esta oportunidad de estar nuevamente en el matinal. Bien, aquí estamos. Bueno, actualmente usted es Escore, consejero regional, para que nos cuente también qué lo llevó, qué lo motivó a dar este paso de dejar de ser Core y pasar a postular al cargo de gobernador regional. Bueno, hemos hecho una trayectoria, una experiencia de 2 periodos, y desde el primero en realidad nos pudimos ir dando cuenta de problemas estructurales que tiene la región y también problemas administrativos y estructurales que tiene el propio gobierno regional, el consejo regional, que no permiten hacernos cargo a fondo de la necesidad de cambios, de tener un viraje en la forma de funcionamiento que se tiene en la institución, una institución nueva, una institución que es resultado de la descentralización del Estado y donde incluso de buena fe se le fueron entregando atribuciones que fueron mal utilizadas por la actual administración. Entonces, cuando vemos de que hay poco campo para poder avanzar en cambios, para poder conectarse con esas problemáticas y también con espacios de mayor participación de la ciudadanía, vemos que es el momento también de dar un paso mayor y de intentar postular a dirigir el servicio con la esperanza también de que haya un nuevo Consejo Regional que permita hacer un trabajo mancomunado, proactivo, que no sea el que hoy día tenemos, que es bastante como de buzón, como se dice, de recibir iniciativas, de avalarlas de manera bastante acrítica y con muy poca propuesta. ¿Esas son sus aspiraciones personales entonces para ocupar el cargo de gobernador regional aquí en el Biobío? Bueno, responde a aspiraciones que tienen que ver con las organizaciones sociales con las cuales trabajamos. Hay una vocación que es colectiva, que es de transformaciones importantes de nuestra región y vemos que los problemas que tiene la región, que son de arrastre, pero también algunos son nuevos, que tienen que ver con el modelo productivo, que tienen que ver con la política, la forma en que se ha distanciado la política de la ciudadanía, que tienen que ver también con el combate a la corrupción, son una decisión colectiva, son un anhelo de las comunidades que se han visto postergadas, que sufren las consecuencias del modelo y que han visto en nosotros la experiencia, la capacidad de poder enfrentar este desafío que es un desafío colectivo. Dentro de las principales preocupaciones, por no decir la principal preocupación de la ciudadanía, y así lo arrojan todas las encuestas, es el tema de seguridad. Si bien en la región el concepto de seguridad recae finalmente en la delegación presidencial, preguntarle directamente a usted como gobernador regional eventualmente elegido, ¿cuáles serían sus propuestas en materia de seguridad? Bueno, el gobierno regional hace una contribución a la seguridad, pero no tiene la atribución efectivamente de dirigir a los organismos públicos que se encargan de esta tarea, a las policías, pero sí contribuye con inversión. Hay muchos recursos que se han ido transfiriendo a ellas, que se han ido transfiriendo también a las comunidades para generar mejores condiciones de seguridad, pero creemos que hay que también ahí generar un cierto cambio en la línea de poder garantizar que todos esos recursos que son muy voluminosos realmente tengan resultados, porque uno de los problemas que tiene hoy día, digamos, el uso de fondos públicos, y que se vio también eso en parte en el caso convenios, es la falta de fiscalización y de supervisión de resultados. Entonces tenemos que asegurarnos de que esa inversión realmente se traduzca en mejores condiciones para las policías, que también se generen los mecanismos de coordinación con los territorios y los barrios, porque tenemos territorios, comunidades, cuyas juntas de vecinos están integradas, muchas veces lo sabemos, ¿verdad?, por personas de tercera edad, en una población que está envejeciendo, que no reciben ningún recurso por hacer la labor que hacen y que sí se ven expuestos y expuestas, ¿verdad?, a situaciones de inseguridad producto de tener que denunciar. Entonces hay que fortalecer, relevar, acompañar a esas comunidades en el combate a la delincuencia, integrando mejor las policías, los organismos que se hacen cargo, incluido también los que dependen de la delegación presidencial, entre sí, a través del cruce de información, la georreferenciación, el trabajo de mapeo con las comunidades y el acompañamiento a estas. Ahí hay un foco. Y por otro lado también nosotros planteamos que es necesario
mejorar y fortalecer los factores de protección y seguridad en los barrios que tienen que ver con otras condiciones que hacen propicio que afloren situaciones delictuales. Tiene que ver con el rescate de los espacios públicos, iluminación, ¿verdad? Con una vida en la ciudad, con la forma en que planificamos también el territorio para que haya menos segregación y que rescatemos también un factor como lo es la educación en los territorios, que no se cierren escuelas, que no se deterioren, que podamos invertir en ellas, porque ahí es donde incluso el deporte puede encontrar un espacio resguardado para disputarle a la delincuencia, al narco, a nuestros jóvenes, que hoy día vemos que la movilidad social está siendo básicamente, digamos, dinamizada a través de la delincuencia, cuando ahí hay una disputa que tiene que ganar la política pública. Ahora, la región del Biobío al día de hoy mantiene 2 provincias en estado de excepción constitucional precisamente por problemáticas asociadas a la seguridad. Nos referimos al Biobío y la provincia de Arauco. Particularmente en la provincia de Arauco han habido muchas complicaciones, bastantes ataques que hemos comentado también aquí en Noticias en Matinal Nuestra Casa. Preguntarle con respecto al trabajo que se haría o que haría usted como gobernador regional, particularmente en la provincia de Arauco, entendiendo que esta es una situación que complica, por ejemplo, materia de conectividad, materia de turismo, materia económica para la provincia. Bueno, creemos que tenemos que contribuir a fortalecer la efectividad de la investigación, en primer lugar, y eso se traduce en perseguir la ruta del dinero. Por eso es tan importante el levantar el secreto bancario, porque cuando uno rastrea situaciones delictuales que tienen que ver con el robo de madera, que tienen que ver con el narco, se encuentra con que hay siempre sorpresas. Entonces hay que seguir la ruta del dinero. Nosotros creemos que podemos hacer una contribución para que eso no sea relativizado, como hoy día lo vemos por parte de la resistencia también que encuentra en parte de la élite política. Y en segundo lugar, también tenemos que perseguir la ruta de las armas, porque no vienen de cualquier parte las armas. Tiene que ver con un fenómeno, digamos, también de corrupción institucional que incentiva, que permite, que promueve que estas cosas pasen. O sea, de repente hay hechos delictuales donde hay una sola carretera, hay drones y sin embargo no se sabe a dónde terminan yendo esas camionetas robadas. Entonces, creemos que ahí hay una contribución que tiene que ver con eliminar la corrupción, porque cuando tenemos instituciones que están llanas a ser corrompidas, eso también después nos va dando pie, nos va acercando a una situación que va más allá de la narcocultura incluso y que tiene que ver con la narcopolítica. Y eso nos parece que es bastante grave, incluso cuando vemos comunas, municipalidades, donde hay permanentemente, digamos, denuncias de charlas falsas, de situaciones, digamos, que no se concretan, que no se hacen con efectividad y que nos parece que también aumentan la desconfianza en las instituciones. Por ejemplo, para las denuncias, mucha gente no denuncia, el 43% apenas denuncia. ¿Y por qué no se denuncia? Porque hay una percepción de que las denuncias no se traducen en justicia, y esa percepción es fundada. O sea, si nosotros nos hacemos eco de por qué las personas se sienten inseguras, también hagámonos eco de por qué sienten que denunciar no tiene objetivo, no cumple el objetivo. Tiene que ver entonces con una institucionalidad que no tiene credibilidad, y ahí nosotros podemos hacer una contribución combatiendo también la corrupción en política y, bueno, particularmente en el gobierno regional también. A propósito de credibilidad, a propósito de falta de probidad, sin duda que esta primera administración de los gobiernos regionales elegidos democráticamente ha tenido muchos cuestionamientos, desde lo político, pero también desde lo judicial. Ha recibido muchas críticas la actual administración en cuanto a los gobiernos regionales, particularmente en la región del Biobío. Usted es parte del gobierno regional, al ser CORE, que también recibió muchas críticas el CORE con respecto a la fuerza o la manera de fiscalizar. Ahí podríamos hablar de materia también legislativa, pero en cuanto a su eventual administración a la hora de eventualmente ser elegido, ¿cómo cambiaría todo este cuestionamiento que hay hacia los gobiernos regionales? Bueno, es una de las razones por la que me postulo al gobierno regional del Biobío, para terminar con la corrupción. Porque, de hecho, nosotros destapamos la olla. O sea, justamente nosotros fuimos, lo digo como bancada, junto a Camila Arriagada, junto a Franco Quidel, que es nuestro principal asesor también, y que hoy día estamos levantando propuestas que no van solamente a el cargo de gobernador, sino también a los CORE, que efectivamente han tenido una corresponsabilidad en términos de permitir este ambiente propicio para la corrupción, de no tomar medidas, y donde apenas 5 consejeros y consejeras nos atrevimos a hacer las denuncias y estamos disponibles para llevar incluso al gobernador al tribunal electoral, pero se necesitan 10. Entonces, ahí una medida concreta es
que la que ha planteado Franco Kidel a el conjunto de quienes se postulan en esta elección, de que estén dispuestos a suscribir el compromiso y dispuestas de hacer esta denuncia ante el Tribunal Electoral, habida cuenta que el Tribunal no necesariamente va a declarar culpable ni va a sancionar. Pensemos en lo que pasó en Antofagasta, donde simplemente lo que se hizo con la denuncia inicial fue una suspensión de 2 meses, algo bastante leve a la gobernadora. Y además, la razón, ¿cuál fue? Simplemente el mal uso del vehículo. O sea, por mucho menos que acá se hizo una medida de 2 meses de suspensión, y esa medida permitió que entonces el gobernador subrogante pudiera durante esos 2 meses destapar otra serie de casos de irregularidades. Acá abundan las irregularidades, no solo por el lado delictual que se están persiguiendo, investigando por fiscalía, sino también por el lado administrativo, que se pierde de vista porque tal vez es menos altisonante, pero que es sumamente grave, porque cuando no hay confianza en las instituciones, porque no hacen su trabajo, porque cumpliendo la ley sortean lo que debiera ser su objetivo, que es servir a los intereses de la comunidad, cuando se le arrebatan los recursos a las comunidades empobrecidas por este modelo, por las catástrofes que hemos vivido, y se les entregan a los entornos cercanos, a proyectos que no se evalúan, a entidades que están sobradas de recursos y que sin embargo terminan dándose lujos, banquetes, viajes, infraestructura, cafés caros, etcétera, etcétera. Todo lo que no puede hacer una organización social, entonces ahí estamos totalmente desvirtuando el objetivo de un gobierno regional. Y eso es lo que ha pasado hoy día con los 4 informes que ha levantado la Contraloría, que han sido uno por Isla Mocha, otro por las subvenciones a las que postulan las organizaciones sociales, comunitarias, pero 2 sobre el caso convenio, que son muy contundentes, que establecen que hay conflicto de interés, que establecen que hay falta de la probidad. Entonces, cuando estamos frente a ese escenario, nosotros creemos que no podemos simplemente mirar debajo de la alfombra, esconder la cabeza como el avestruz o sentirnos cómodos como promotores de las iniciativas del gobierno regional. Hay que fiscalizar, hay que seguir aquello. Y nosotros estamos en esa línea. Esperamos un Consejo Regional que también lo haga, y como gobernador regional ese es mi compromiso, que se esclarezca toda la verdad. Ahora, en concreto, candidato, ¿cuáles serían las medidas que usted tomaría como gobernador regional para avanzar en materia de probidad? ¿Qué es lo que se hace actualmente con lo que tenemos y qué es lo que se mejora? Nosotros propusimos un conjunto de medidas, 13 medidas para la transparencia, que no fueron atendidas pero ni por un segundo, porque también hay otras prácticas que tienen que ver con el bloqueo, la obstrucción, la persecución política, el silencio administrativo, todo lo que es la inobservancia que la propia Contraloría ha denunciado o ha hecho ver, digamos. Y frente a esas situaciones, decimos nosotros, primero hay que establecer las responsabilidades judiciales y administrativas que correspondan y perseguirlas para erradicar este problema. Segundo, hay que hacer una auditoría, que la estuvimos exigiendo desde el principio, que es una de nuestras 13 propuestas. Sin embargo, ahora Contraloría ha tomado en sus manos desarrollar esta auditoría, pero después que ha pasado más de un año en el que se han subsanado cosas, en que todo ese desorden administrativo que permite el mal uso de recursos públicos ha tenido la oportunidad también de subsanarse, en algunos casos de mala manera, porque sabemos que incluso se tuvo un cierto comunicación, una cierta interacción entre personal de la PDI y personal del GORE para poder acceder, antes de que se realizaran los allanamientos de la PDI, a los computadores del edificio. Una cosa que a nosotros nos parece inaceptable y, como digo, que no tiene parangón ni siquiera en otras regiones. Entonces vamos a tener también mecanismos de supervigilancia ciudadana para que haya miles de ojos encima de qué es lo que se hace con los recursos. Y bueno, también tenemos un Consejo para la Transparencia local como una de las medidas. Hemos estado en el Consejo para la Transparencia a nivel nacional, lo hemos invitado a que nos acompañe en el CORE, pero creemos que podemos formar uno acá en la región que se haga cargo de esta materia. Uno de los objetivos de crear esta institucionalidad elegida democráticamente por todos los chilenos y chilenas tenía que ver, como lo decía al principio, con la descentralización. Dentro de la descentralización, obviamente, cada región tiene su afán, sus problemáticas y también sus materias de desarrollo. Lo quiero llevar a materia económica, a desarrollo industrial. Tenemos estamos frente a una crisis de empleo gravísima en la región a propósito de lo que va a pasar por Huachipato. Tuvimos también la situación que pasa con Fanalosa. ¿Cómo podemos mejorar la industrialización de nuestra región, la economía de nuestra región en una eventual administración de usted? Partamos por la industrialización. Ahí hay una de las grandes deudas que tiene el Estado chileno, porque fuimos una región industrial.
Chile hizo una apuesta a la industrialización que tuvo foco en la región del Biobío. ¿Qué pasó con eso? Justamente lo que usted señala, se fueron cerrando, Luis, todas las instancias de desarrollo de mercado interno para esos rubros, y el caso emblemático, reciente que tenemos es el de Huachipato, donde fui uno de los que hizo un planteamiento que lamentablemente no vi que fuera recogido por la mayoría de las autoridades políticas durante la contingencia que recién tuvimos por la salvaguarda, que fue una reindustrialización asociada a un mayor protagonismo del rol del Estado en el control de la empresa a tiempo, y no digo del Estado de manera tradicional, a la antigua, sino del Estado con la región, del Estado con las y los trabajadores de esta empresa, y junto con eso generar también un encadenamiento productivo que permitiera, por un lado, supervisar qué es lo que se hace con los excedentes, dónde se reinvierten, porque en el caso de Huachipato, al mismo tiempo que la están cerrando, están reinvirtiendo el grupo CAP, que es el responsable de todo esto, en las tierras raras, lo que me parece una aberración, después lo voy a tocar. Entonces, ahí tenemos un foco que tiene que ver con tomar el control para hacer bien el reimpulso de la empresa acerera, modernizando sus mecanismos, invirtiendo, ¿verdad? Y haciendo todo lo que no hizo el Grupo CAP, que sí se enriqueció, pero sin embargo se farreó a una empresa que fue privatizada además muy barato, porque fue privatizada me parece que por $100 millones costando 800. Entonces ahí hay una reconversión importante que habría que haber hecho, y además nacionalizar, porque el Estado es el único, con participación regional, pero es el único que puede generar un encadenamiento productivo a nivel nacional, un clúster que permita que ese acero acepte ser comprado por otras industrias. Estoy hablando de la industria naviera, estamos hablando del cobre, etcétera, que pueden hacer un acuerdo nacional para, con acero chileno, aunque sea a otro precio, poder mantener, digamos, viva este rubro que es estratégico para la economía. Y eso requiere un acuerdo, porque al final esos precios incrementados, esos precios mayores quizás a los del acero chino en este momento, van a tener sentido si es que las ganancias de aquello además van a la comunidad, a la población, al Estado, no a un grupo privado como CAP. Eso es lo que ocurrió, eso es lo que dijimos que era necesario, y eso es lo que mantenemos. Todavía pensamos que, por muy tarde que sea, desde que yo llegué al CORE, que se habla de que se veía esta crisis venir y no se intervino, podemos rescatar la industria regional. Eso es válido también para otros rubros, otras áreas económicas donde el Estado tiene que asumir el rol que tenía, y eso significa salir de este modelo neoliberal en el que nos encontramos, donde todo lo regula el mercado, y al final aquí hemos visto el fracaso de la privatización y el fracaso del mercado. Ahora, este tema, ¿no?, el desarrollo industrial, no solo en la región del Biobío, sino que en general está muy ligado a la problemática medioambiental. ¿Cómo se avanza teniendo en cuenta ambos componentes? Ese es el problema, que no se avanza teniendo en cuenta ambos componentes hasta el momento. Se ha tenido todo el discurso de la sustentabilidad, de la crisis climática, del verdadero precipicio en el que nos encontramos como planeta, como país, como región, se utiliza simplemente de manera instrumental para decorar los marcos teóricos y los informes y las políticas públicas sin después llevarse a la práctica. Existe lo que se llama el pensamiento mágico, que es esa disociación, esa falta de correlato entre lo que se plantea en términos teóricos y después lo que se hace. Siempre al momento de ejecutar proyectos, iniciativas, se dice, bueno, eso lo hacemos otro día, se hace en otra parte, es otra repartición pública. Nosotros estamos conscientes de que ahí hay una oportunidad. No podemos seguir viendo, por ejemplo, la geografía de una región como la nuestra, que no es Antofagasta, que está basada en ecosistemas particulares, que está construida sobre humedales, viéndola como un problema. Tenemos que verla como un atributo. Y eso significa invertir en regeneración de los productos marinos, por ejemplo, regeneración de los ecosistemas y del bosque nativo, para reforestar y recuperar las tierras de la sequía y para también devolver los ciclos del agua, por ejemplo, generando una transición en el modelo forestal, un modelo forestal que es insostenible bajo la lógica del monocultivo. Y por eso es que los capitales también se están yendo hacia otros países, porque los parámetros de producción que hay en Chile no son adecuados para las legislaciones internacionales, porque producen principalmente catástrofes, sequía, incendios, inundaciones,
también impiden que las comunidades tengan donde vivir en las zonas rurales, y no solo en las zonas rurales, miramos acá en la zona urbana y tenemos a metros de hacia donde miremos monocultivo forestal en zonas que debieran estar protegidas por los instrumentos vigentes, que las protege incluso la ley vigente. Si ustedes me permiten, la ley de urbanismo y construcción impide la construcción en pendiente, o sea, la instalación de monocultivo en pendiente, también regula lo que son las áreas de extensión urbana para monocultivo, y eso no es tenido en cuenta por los planes de manejo que entrega CONAF, no es tenido en cuenta por los permisos que entregan los municipios, no es tenido en cuenta en definitiva por la política pública. Nosotros creemos que ahí hay un foco, y otro foco tiene que ver con lo que hemos elaborado, porque todas estas cosas nosotros las hemos documentado, las hemos escrito, como por ejemplo un plan maestro de resiliencia hidrogeológica para nuestras ciudades y pueblos. Tenemos ciudades como Curanilahue que están condenadas a inundarse apenas llueve por falta de planificación y porque la población ha sido arrastrada a las quebradas, a las orillas de los ríos, a habitar porque no hay terreno, porque los terrenos están en manos justamente de las empresas forestales que son las dueñas de este territorio. Eso requiere un cambio, es un modelo, creemos, extremista, que nos produce catástrofe, que nos lleva a un escenario donde después el Estado tiene que estar desembolsando mucho. El gobierno regional algo desembolsa, pero la verdad es que no logramos ir a la raíz. Y por eso proponemos este rediseño institucional, esta nueva planificación que nos permita equilibrar, ¿verdad?, el uso que hacemos del suelo, la forma en que habitamos y que podamos regular mejor también cuáles son aquellas industrias que pueden ser sinérgicas con aquello y que abren oportunidades, ¿verdad?, de desarrollar una economía local de nuevo tipo. Estamos conversando con Javier Sandoval, candidato a gobernador regional por la región del Biobío, elección que se va a realizar este 26 y 27 de octubre, donde todos los ciudadanos vamos a tener el derecho al voto obligatorio, por supuesto. Y es la misma ciudadanía la que quiere hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo podría mejorar el tema de la locomoción por el tema de las horas peak? Porque cuando, por lo menos yo donde vivo, me sirve solo una micro y se llena y pasa cada una hora. Y el mismo tema de la seguridad, digo, chico, preguntarle por Conce, porque igual está harto peligroso. El tema de igual de los asaltos, que uno, por ejemplo, yo estoy en la universidad y salgo a las 7 y tomar micro hasta ahora igual es peligroso. Y eso. Bueno, si bien son materias que no son directamente resorte del gobierno regional, son preocupaciones. Y desde su mirada, desde su postura, ¿qué se haría en torno al transporte en la región del Biobío y el tema de la seguridad? Es un tema central, es uno de los problemas que ha hecho crisis debido a ¿qué? A la mala planificación, una vez más. Porque incluso si retrocedemos a los años de pandemia, teníamos antes de la pandemia todavía la oportunidad de evitar el colapso de las ciudades que tenemos hoy día. Evidentemente, al no haber generado esas condiciones, lo que ha ocurrido es que nos hemos enfrentado, digamos, al aumento excesivo del parque automotriz y también a la caída libre del sistema de transporte de pasajeros, que hoy día tenemos que lograr también que sea público, porque público no es. Y nos enfrentamos entonces a un escenario donde tenemos que repensar y tomar medidas a corto plazo, inmediatas y también medidas mediatas. Le dijimos al presidente incluso con motivo de su cuenta pública que era necesario hacer una inversión importante, desembolsar recursos compensatorios a una región que hoy día tiene muchas comunas en condición de sacrificio vial, porque se necesitan mejoras importantísimas y urgentes en los sistemas de transporte y particularmente en la empresa del Estado que tenemos, que es EFE, que tiene la oportunidad también de colaborar para generar soluciones en esta materia. Entonces, veo que hay medidas inmediatas, por supuesto, que tienen que ver con la extensión, ¿verdad?, de ese servicio que es el biotren a Lota, a Lirquén, a otro, y complementar eso con buses que nos permitan llegar a donde los ramales incluso no llegan, para poder competir o de alguna manera ofrecer una alternativa a el servicio que está ofreciendo hoy día la empresa privada. Ahí tenemos un foco. Otro es el rediseño del sistema vial en su conjunto, porque tenemos un sistema vial que colapsa por mucho que se inviertan y se ensanchen las calles, que son inversiones positivas y necesarias, pero que vuelve a colapsar, porque tenemos que generar un sistema vial
que de alguna manera instale la multimodalidad como un factor, donde podamos bajar del auto, tomar la micro, pero después también en el centro eventualmente tomar un tranvía, ¿verdad? Que pueda también recuperar todo el recorrido patrimonial por las ciudades y también usar la bicicleta, que se pueda poner dentro de un plan regulador como el metropolitano, las ciclovías expeditas, seguras a lo largo de toda la intercomuna. Tenemos que lograr llegar también con una oferta pública a los lugares más apartados. Y necesitamos fiscalización. Ahí hay otra medida en la que podemos contribuir y poner recursos. Hoy día no hay fiscalización prácticamente en nada. En la construcción de edificios no hay fiscalización. En los proyectos ambientales no hay fiscalización. En los recursos públicos no. Y tampoco en el funcionamiento que tienen los operadores y las empresas. Y ahí yo recojo lo que nos plantean los dirigentes de los propios conductores, que tenemos el gusto, digamos, de tener a José Coronado, por ejemplo, un tremendo dirigente, hoy día también candidato, así como Ángelo Jara, que es de la universidad, de un sindicato de Universidad Católica, sindicato de usuarios, en este caso, digamos, de una mesa de usuarios, que es la Mesa Ciudadana por el Transporte Público, que ellos han levantado una alianza entre transportistas y pasajeros, pasajeras, gente que no puede acceder a locomoción cuando sale de su escuela, para que juntos podamos exigir los cambios que se requieren. Cambios en las condiciones laborales, cambio en el sistema de licitación, que no haya un funcionamiento y un sistema de trabajo inhumano hoy día entre los conductores. Ayer mismo se conmemoraba, ¿verdad?, los sucesos fatales que tuvieron lugar en San Pedro de la Paz, y que todo eso tiene que ver con un sistema de trabajo, de contratación, que no responde a los mínimos estándares del derecho al trabajo. Eso hay que cambiarlo. Y finalmente también nosotros consideramos que para poder avanzar en esto se requiere una empresa pública de transporte, que podamos avanzar hacia eso, generar la gestión, además de invertir en el biotren, ir por una empresa pública de transporte que pueda dar las garantías de inclusión, de frecuencia, de los lugares de extensión también a los que llegan los buses, y eso es algo que lo podemos procurar con una empresa que sea propiedad de la región, que sea propiedad pública, y también incentivando y poniendo recursos para que los fondos espejos, por ejemplo, que llegan al gobierno regional hoy día, se utilicen realmente en transporte y no lo que está pasando, que no sabemos en qué se usan. Se usan en otro tipo de ítems, se usan para parchar, cuando acá tenemos medidas de fondo que tomar, tanto en el sistema que hoy día se ofrece como en las soluciones nuevas que tenemos que implementar. Bueno, candidato, le queremos agradecer esta conversación con Matinal Nuestra Casa. Recordar que estamos conversando con Javier Sandoval, candidato a la gobernación por el Partido Igualdad. Hemos llegado al final de esta oportunidad. Candidato, le ofrecemos las pantallas de Matinal Nuestra Casa para que se despida de la ciudadanía que nos está viendo hasta ahora. Bueno, agradecer la oportunidad de dirigirme a ustedes, vecinos, vecinas de la región del Biobío, plantear que estas ideas que hemos estado comentando se enmarcan dentro de lineamientos que son centrales para una gestión que realmente cambie, ¿verdad?, y haga un aporte, una contribución a solucionar los problemas estructurales de nuestra región. Tenemos una descentralización en Chile que está en riesgo, así como está en riesgo la fe pública. Tenemos que rescatarla, no podemos permitir fácilmente que después lleguen y se digan que los gobiernos regionales fueron un error, o simplemente que los consejos regionales va a haber que reducirlo a uno por provincia, sino que le demos un sentido. Y por eso les quiero invitar a acompañar esta propuesta, que es una propuesta de terminar con la corrupción desatada que tenemos. Destapamos la olla, teníamos razón, pero necesitamos ir mucho más allá para erradicar estas prácticas que envenenan, que contaminan, que destruyen la posibilidad de que avancemos juntos hacia una mejor región. Y en segundo lugar, reorientar los recursos. Creemos que los recursos no pueden estar yendo a los bolsillos o a las inversiones y a los intereses de las grandes corporaciones empresariales que se los llevan de a miles de millones. Tienen que estar puestos donde más se necesita, en salud, en educación. Tenemos un plan de 50 escuelas. Creemos que está mal que el gobierno regional no haya invertido sustantivamente en la educación pública. Reponer y mejorar escuelas, incluso del terremoto tsunami, que para vergüenza de la región y de la élite política no fueron solucionadas y donde generaciones estudiaron en container. Tenemos ese plan, tenemos el plan de reponer la flota de ambulancias y una inversión sustantiva en salud. No solo comprarle vehículos a los municipios, sino que comprar vehículos para traslado de pacientes. Esas son nuestras propuestas, las hemos contenido en un ejemplar de nuestro programa que se los queremos entregar, Camila, Luis, porque es hoy un trabajo acá
que encarna hoy día lo que es nuestra lista en las elecciones, que es la lista B, Vota Bien, y encarna también el trabajo de muchas organizaciones sociales que esperamos que entren con nosotros a el nuevo gobierno regional del Biobío. Muchas gracias, candidato. 9 de la mañana con 36 minutos. A propósito de inversiones, los vecinos de Ramón Carrasco hace mucho tiempo que están esperando soluciones para dejar de inundarse en la época de lluvias. Afortunadamente van avanzando las obras del colector de las aguas lluvias, lleva un 30% de avance.